Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, martes 9 del año 2000, del mes de diciembre del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones y un día como hoy que se conmemora la lucha en contra de la corrupción nos encuentra en el país con una situación donde se va a conocer medidas de coerción a las personas imputadas. En el caso de Senasa, sin lugar a dudas, uno de los expedientes de corrupción de mayor relieve que ha tenido la República Dominicana. Y la verdad, uno pudiera decir que este caso es uno de los que verdaderamente nos llama mucho la atención y pone de manifiesto lo enigmático que es el ser humano. Nosotros vemos que aquí hay envuelta una serie de personalidades que durante mucho tiempo gozaban de un prestigio incuestionable y sobre todo de una solvencia económica bastante pura, al igual que la moral. Hablar de Santiago Jacín era hablar de un médico connotado, de una persona, de un ser humano ejemplar, de un ser humano filántropo, de un ser humano agradable. Sin embargo, hoy hemos podido notar que en medio de todo este desbarajuste, donde se le va a conocer medidas de coerción, él en su propia persona, al igual que su familia, deben sentirse cabizbajo porque no entendemos. Mire, lo más difícil de entender es un ser humano. La mayoría de los hombres de éxito de este país fueron personas que se criaron donde en el país existía a nivel colectivo una situación económica bastante precaria, al igual que las grandes figuras que nos sirven de referente, también fueron personas que pasaron por situaciones económicas difíciles, pero de una forma u otra luchando en contra de muchas adversidades. Muchos de esos seres humanos que hoy son ejemplos para nosotros lograron sobresalir y alcanzar figuras de dimensión. Sobre todo podemos verlo en figuras del arte merenguero de aquellos tiempos, que en la mayoría de los casos, muchos de ellos fueron hasta limpiabota. Sus padres tenían que hacer trabajo pesado, vender arepa, vender maíz, vender manís, para poder sobrevivir. Y uno, como ser humano, siempre sigue luchando por obtener mayores estipendios, por tener mayores cantidades de dinero, por acumular una riqueza que luego, después que se tiene, uno quisiera devolverla para ver eso traducido en la salud que perdió en búsqueda de esa riqueza y de esa avaricia. Yo me veo en el espejo de Santiago Jacín. Y esto debe de servirle de acicate a muchos jóvenes que ahora quieren obtener grandes riquezas de la noche a la mañana sin mucho sacrificio, que muchas veces son esas las consecuencias que se obtienen cuando la persona tiene la búsqueda desenfrenada de estar acumulando recursos. Yo estoy plenamente seguro que si ustedes van en el día de hoy y le preguntan a Santiago Jacín si logran entrar a la sala de audiencia o a la cerna donde él va a permanecer
cumpliendo prisión, ¿qué desea? Si la devolución de los recursos que se sustrajeron en el SENASA a cambio de su libertad y de él disfrutar junto a su familia como un hombre decente, como un hombre de reputación, la cantidad de recursos que tenía, que se ganó de una manera honesta, o si prefiere estar en las condiciones que está con ese dinero fruto de la corrupción. Y de seguro que él de manera personal y probablemente los otros 9 implicados más le dirían que están en disposición de devolver esos recursos. Señores, yo me quedo muchas veces pensando y digo que nosotros los seres humanos somos tan difícil de comprender. Ustedes ven que muchas veces una persona se afana mucho en la vida por la obtención de recursos económicos, pero que muchas veces esos recursos económicos que se obtienen se convierten en un mal para que esa persona pueda disfrutar plenamente su vida. Ojalá ustedes pudieran consultar algunos de las personas que han obtenido grandes cantidades de dinero y de éxito económico. ¿Cuáles han sido los momentos más felices de su vida? Si han sido aquellos momentos en que ellos tienen la disponibilidad de poder gastar mucho dinero en abundancia, o si han sido aquellos momentos en que vivieron una vida fácil, una vida romántica, una vida alegre, una vida sin tener los afanes que de por sí acarrea cotidianamente aquel que quiere amasar fortuna. Y si ustedes lo escuchan, entenderán que muchas de esas gente se sintieron felices cuando eran millonarios siendo pobres y no pobres siendo ricos con la vida miserable que muchas veces esa gente rica tiene que vivir. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el informe que da patología forense en el caso de la niña Stafford Agne es eminentemente preocupante porque ese informe revela que murió por asfixia mecánica, lo que significa que fue ahorcada. Eso es un caso bastante grave. Hoy fue aplazada la medida de coerción que se le conoce a 4 de las imputadas en este proceso. Y la verdad es que esta es una situación que nosotros debemos de corregir y controlar. Todo el que ha ido a la escuela, sin importar la época que sea, sabe y está consciente que en las escuelas siempre han existido los bullying, como se le llama ahora. Pero siempre eso ha existido. Niños traviesos que relajan a otros y le ponen cierto mote y cosas. Pero ahora la cosa ha cambiado porque están los medios de comunicación a través de las redes sociales, donde las noticias se difunden con mucha rapidez. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sobre todo en estos tiempos, que cuando se dan ese tipo de manifestación, los padres, los profesores, los vecinos, los amigos y todo el que esté envuelto en esos círculos sociales debe poner un stop. Yo le digo esto, señores, porque muchas veces esos niños que son objeto de bullying y de cierta burla se ven expuestos al peligro. No quiero decir que este sea el caso de la niña Stafford Agne, pero que pudo inclusive hasta haber sido así. Y otros niños que se regodean en la maldad, que buscan acciones para ridiculizarlo, para reírse, muchas veces pueden contribuir y como niño al fin se hacen de la vista gorda con el único objetivo de reírse, de relajarlo. Pero a veces las cosas se salen de control y se llega a los niveles que ha sucedido con esa niña. Y entonces, cuando se llega a esos niveles, entonces todos nos lamentamos mucho. Hoy tenemos una situación bastante difícil y de igual manera tenemos mucho en las escuelas del país y en los colegios, solo que lo dejamos pasar por alto, pero cuando ya llegan situaciones muy extremas, entonces que venimos a abrir los ojos, entonces que queremos poner los correctivos del lugar. Uno ve el irrespeto que hay de parte y parte
de niños hacia los profesores y de profesores hacia niños. Porque estamos viviendo en una época donde no hay ningún tipo de separación de las cosas. ¿Y por qué yo digo que no hay separación de las cosas? Porque ustedes se podrán encontrar con mucha frecuencia personas de edades completamente distintas interactuando en un mismo contexto y usted no poder diferenciar el comportamiento de uno y otro entre las edades que tiene cada uno. Y ustedes, muchos, pensarán que esto que le estoy diciendo resulta muy confuso. Y yo le digo que no, que habían códigos de ética, de comportamiento de los seres humanos que se regían de manera distinta. En un cumpleaños, en una casa, todo el mundo sabía que desde las 2 de la tarde ya iban desfilando todos los niños bien cambiaditos, peinados, con un regalo en la mano para los cumpleaños que se hacían en el sector. Se buscaba una piñata o se le preparaba una fundita de dulce que cada niño recibía sentado, ordenado en esa fiestecita, en esas sillas que estaban a todo alrededor del salón, y un bizcocho. No había que tener un librito y anotarlo. Eso eran leyes consuetudinarias, como dirían los romanos, que no estaban escritas en los códigos, pero que el comportamiento social marcaba esas leyes. Cuando llegaba las 6 de la tarde, los anfitriones sabían que ya en eso de las 5 de la tarde había que ir partiendo el bizcocho y llevar el brindis de los refrescos y darle a los niños un trozo de bizcocho y un vaso de refresco y la fundita de los dulces. Se cantaba cumpleaños feliz. El niño, que era el anfitrión, despedía a sus amiguitos o se iban a jugar al patio y se quedaban los adultos. Cuando llegaban las 9 de la noche, todos los niños ya debían ir a su casa a acostarse. Y los mensajes que traían la mayoría de los medios de comunicación a los televidentes era: padre, ya son las 9 de la noche. ¿Sabe dónde están tus hijos? Y a esa hora ya había que estar ahí, pero no, ahora no. Ahora usted ve que en la fiesta, en esa fiesta, en esos cumpleaños, donde están esos niños, aparecen personas muy adultas haciéndose lo gracioso, bailando reggaetones junto con ellos. Que en esas altas horas de las noches, entonces ustedes ven
los niños escuchando las conversaciones de la persona adulta, haciendo esto, lo otro, las niñas a veces con poca edad, tomando todo el mundo alcohol, acostándose a la hora que le da la gana, y no hay forma, ni siquiera costumbrista, de poder corregir a los hijos de una manera adecuada. Porque hay un irrespeto, hay un desenfreno, nada. Pero así es que está marchando nuestra sociedad. Así es como muchas veces uno ve que se está diluyendo la moralidad en nuestro país, porque usted no podía llegar a su casa si usted no estaba trabajando con X cantidad de dinero. Ah, que yo me lo encontré. No, usted tenía que llevar a los padres donde supuestamente usted se encontró ese dinero. Pero ahora ustedes ven muchos muchachos jóvenes que compran vehículos caros sin estar dando ni siquiera un golpe de karate. Hoy usted cree que de parte de muchos de los padres que saben que ese dinero con el cual su hijo o su hija compró ese vehículo, que ella no se lo ganó. No, pero los padres salen orgullosos a decirle a los amigos: mira el carro que compró mi hija, mira esto. Y ustedes ven que la mayoría de las jóvenes, desde que alcanzan la mayoría de edad, 18, 19 años, ya no quieren vivir en la casa con los padres y se mudan para un apartamento. Oh, y una muchacha de 19 o de 20 años que no trabaje y tenga un apartamento amueblado y viva sola, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo mantiene ese apartamento? ¿Cómo ella puede comer? ¿Cómo ella puede tener lujo? ¿Cómo puede tener ropa? Y ya eso se da con bastante frecuencia y ya es normal en la sociedad nuestra. Ah, no, esta muchacha, de que se hacen mayores de edad, ya se van de la casa. Y eso es lo que se usa. No es que ustedes van a pensar que nosotros vamos a retrotraer aquella idea de que cuando una muchacha salía de su casa tenía que ser con un matrimonio y que cuando se casaba era un lujo exhibir esa sábana blanca llena de pureza, manchada de sangre, para reflejar que la que se casó fue una virgen. No, no es tanto así. No, es el nivel de desenfreno, es el nivel de tolerancia que nosotros tenemos lo que ha hecho que la situación se complique más de la cuenta. Entonces, llamarle la atención a un hijo que está haciendo algo incorrecto ahora, entonces intervienen muchos factores, que hay violencia verbal, que le están produciendo daño psicológico al menor, y estamos creando y están saliendo una serie de fenómenos que son unos antisociales que están siendo utilizados por el narcotráfico y el crimen y el crimen organizado para escudarse en la poca edad que tienen esos menores
para cometer ilícitos penales, y eso es lo que tiene la mayoría de las cárceles con esos menores que hoy en día nos estamos lamentando por lo mucho que tenemos en las diferentes cárceles del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, este escándalo del SENASA ha dividido la opinión de la población dominicana y sobre todo de los partidos políticos. Los partidos de la oposición le critican al oficialismo la cantidad de funcionarios corruptos, sobre todo también de aquellos líderes políticos que han sido apresados por el narcotráfico, y señalan que en este gobierno se vendió como un gobierno honesto. Sin embargo, los casos de corrupción campean por sus fueros y que el narcotráfico se ha apoderado del gobierno, mientras que el oficialismo se defiende arguyendo que en este gobierno no hay vaca sagrada y que todo aquel que cometa un acto de corrupción tiene que pagar por él, porque el presidente de la República ha trazado una pauta y ha dicho que no existen vacas sagradas. Y cuando uno ve esta situación y ve en en los últimos acontecimientos, los casos, este caso de SENASA y de algunos imputados que han sido apresados, también puede notar otra cosa, que dentro de los medios de comunicación, entre las personas hacedoras de noticias, también existen sus discrepancias a favor y en contra.
porque hay quienes establecen que hay corruptos favoritos y que no han visto el aparataje en los apresamientos que han visto en otras ocasiones. Eso dicen algunos comunicadores que de una forma u otra están tendenciados con los partidos de la oposición, mientras que aquellos que están tendenciados con el oficialismo también defienden su fase. Los que están en la oposición dicen que el trato que se le ha dado a estos detenidos ha sido muy diferente al que se le ha dado a otros imputados cuando son de la oposición o como el Ministerio Público tiene acostumbrada a la población. Y ahí entonces viene la contradicción, porque la verdad es que los seres humanos nunca logramos poder estar de acuerdo, porque quienes se encontraban que los apresamientos que se hacían anteriormente con todo ese aparataje, sobre todo personas que en muchos de los casos resultaban ser inocentes, criticaban esa parte, porque decían que no se correspondía. Ahora hay un ministerio público que el oficialismo ha dicho, ha mantenido y ha sostenido que es independiente, que ejecuta acciones que han venido con ciertos niveles de prudencia en este caso, y como quiera también son criticados. Ahora, si nos preguntaran si verdaderamente se ha estado luchando en contra de la corrupción, yo diría que independientemente de todos esos casos de corrupción y de personas apresadas ligadas al narcotráfico, yo siento que como país hemos avanzado, hemos progresado y hemos dado un salto cualitativo. Nosotros muchas veces ni podemos imaginarnos lo grande que ha sido. Y así es como la sociedad avanza. Cuando se dan pasos positivos, cuando se toman luchas en contra de la corrupción, cuando se ataca el narcotráfico de una manera que tenemos ya un cambio bastante grande y no lo hemos notado. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Cuando en el país, con excepción de este gobierno, ustedes habían visto tantos apresamientos por actos de corrupción y que haya un ministerio público que funcione y que pueda trabajar en libertad sin que el presidente o un alto dirigente político meta sus narices en la justicia. Cuando en el país habíamos tenido un procurador general de la República o una procuradora general de la República que no formara parte de un comité político, de un partido o de una dirección política. ¿Cuándo lo habíamos tenido? Nunca. Nosotros hemos visto que se han estado ventilando casos por corrupción en este país, y a mí me tocó vivir la vergüenza ajena con un procurador general de la República, donde un imputado
acusado de corrupción, le hizo un desafío legal en un juicio televisado y le dice a un procurador, y le dijo un procurador general de la República, quédate ahí y ven a demostrarme tu acusación, tú eres un sinvergüenza, tú eres esto, y nosotros ver a un procurador general de la República recoger un expedientico que tenía, meterlo debajo del brazo y salir, abandonar la sala de audiencia, mientras ese imputado, que si bien es cierto, no se le ha podido probar nunca que haya cometido un acto de corrupción, pero tampoco nunca la sociedad lo asimilará como una persona honesta, aunque en la justicia no se le haya probado la comisión de ningún acto ilícito. Y nosotros vimos ese imputado salir de ese proceso en libertad y hacer la señal de una L en una caminata. Nosotros hemos visto que Santiago Jacín encabezó uno de los movimientos más grandes de apoyo al presidente de la República y fue un protagonista en la campaña electoral pasada para que el presidente Luis Abinader ganara la presidencia de la República. ¿Y qué dijo el presidente? Aquí no hay vaca sagrada, y esa persona hoy está debajo de la reja y se le está conociendo una medida de coerción. ¿Cuándo habíamos visto eso en la República Dominicana? Ustedes ven que hay varias personas detenidas por el tema del narcotráfico, diputados, regidores, personas ligadas a la política, pero al oficialismo, directamente al partido de gobierno, no a ningún otro. Y algunas personas que quizás no tienen mucha capacidad de análisis político y social entenderán, bueno, pero todos son del gobierno. Y quizá pocos se detienen a pensar de que el narcotráfico, que es bastante sagaz, de que los delincuentes, los lavadores de dinero, se van a apoyar al poder, porque entienden que dentro del poder pueden estar escudados. Pero no obstante haber sido electo y tener cierta inmunidad parlamentaria, quienes han metido la pata en esta ocasión no han contado con el respaldo del presidente de la República, como en otras ocasiones, personas que sí fueron mencionados en caso de narcotráfico, fueron vistos con expresidentes de la República abrazados, tirándose fotos, tomando dinero prestado en Banco de la República Dominicana, y luego salen por allá con escándalo de droga y apresados. Hay otros que, aunque han sido requeridos por la DEA y apresados por otra vía, operaron con mucha impunidad durante muchos años aquí en el país y obtuvieron documentos oficiales y obtuvieron carnet de instituciones del Estado Dominicano, siendo narcotraficantes, de organismos oficiales del gobierno, y no sucedía nada. Pero ahora, quienes han sido electos en elecciones y forman parte del oficialismo,
cuando han sido requeridos, han sido entregados. Entonces, por eso yo digo que el país ha avanzado y que hay una gran diferencia en este momento de la forma de hacer política y de ver las cosas. Uno recuerda que en el primer periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, llegaron a entrar al país tanques donde supuestamente se embarcaba comida, con más de 5 millones de dólares en tanques por las aduanas, dinero. ¿Y quién manda de los Estados Unidos, por ejemplo, en un tanque 5 millones de dólares que no sea como pago de una actividad ilícita? ¿Cómo se envía por un tanque 5 millones de dólares? Y de las aduanas, en más de una ocasión, ese dinero fue confiscado. Entonces a mí me da la impresión de que hubo ocasión en que aquí pudo haber entrado muchos millones de dólares de narcotráfico, solo que no había una voluntad de parte del Estado, de los gobiernos, de enfrentar el narcotráfico. La República Dominicana hoy está siendo reconocida en foros internacionales. Y la DEA y organismos de lucha en contra de las drogas en los Estados Unidos han delegado la responsabilidad en el presidente Luis Abinader para que sea un dominicano el que dirija la lucha antidroga. Esa es una muestra de respeto que se le tiene al país en el combate en contra del narcotráfico. ¿Cuánto reconocimiento ha recibido este gobierno y ha recibido la Dirección Nacional de Control de Drogas de organismos internacionales? Lo ha recibido todo. Entonces, muchas veces, cuando yo oigo a alguna gente decir que este es un narcoestado que nunca en la vida había transitado tanta droga en la República Dominicana, eso me crea confusión, porque yo digo que la cantidad de droga que se ha recuperado aquí en los últimos 5 años se ha quintuplicado con relación a 20 años que duró la oposición en el gobierno. Y el hecho de que se incaute tanta, de que haya personas electas que hayan sido requeridos por los Estados Unidos, que hayan sido entregados y que el país se le esté dando todo ese reconocimiento, es porque esos organismos internacionales han podido ver que existe una lucha seria en contra de la corrupción y en contra del narcotráfico en la República Dominicana. Entonces, aquellos que tienden el dedo acusador se olvidan que cuando señalan uno, hay 3 o 4 que lo están sindicando a ellos mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero que esta lucha que se está llevando en contra de la corrupción, en contra de aquellas personas que están ligadas al narcotráfico, que sea una lucha que se mantenga. Y mientras se estén desmantelando esos grupos antisociales que se dedican al tráfico de droga y aquellos que se dedican a cometer actos de corrupción desde el gobierno que están siendo desvelados, yo voy a decir que realmente el país ha avanzado, que hemos tenido avance en contra de la lucha, en contra de la corrupción y en contra de la lucha antidroga, y que aquellos que la patrocinaron
la población dominicana le debe cerrar el camino para que la República Dominicana de una vez y por todas pueda avanzar como un país limpio, libre de corrupción y libre de narcotráfico. Es muy probable que si todos los gobiernos que nosotros tenemos hubiesen encaminado una lucha igual de seria, quizá en este país ya no existiera la corrupción. Porque si todo el que la hace, la paga. Esa es la mejor manera, es el mejor mensaje para combatir la droga y para combatir la corrupción, el apresamiento de aquellas personas que cometen esos actos. Ya brevemente, porque apenas nos quedan 2 minutos, señor director, dime los juegos del día de hoy, cuáles son los partidos. Miren, el conjunto de los Tigres del Licey estará recibiendo a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya a las 7:30 de la noche. Todos los juegos de hoy son a las 7:30. Los Gigantes estarán visitando a las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales a los Toros. Quiere decir que estos encuentros del día de hoy entre esos conjuntos son regionales. Después de el día de ayer era libre, ¿cómo está la tabla de posiciones en el día de hoy, señor director? Mírenla ahí. Las Águilas Cibaeñas siguen encabezando, están en el primer lugar. El conjunto de los Toros está en el segundo. Los Gigantes en el tercero. Y el conjunto de los Tigres del Licey está en la cuarta posición. Y Leones del Escogido y Estrellas Orientales están en la quinta y sexta posición. Vamos a ver lo que sucede en el día de hoy, porque todos los juegos ya son importantes para los partidos. Señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.